Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos dándote en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Padre. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener esta oportunidad de poder llevar tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche queremos rogarte, pedirte, Señor, que tomes control de todo lo que va a pasar, Señor, que tomes control de nuestra vida, que tomes control de la transmisión, Señor, que tomes control de todo, Señor, lo que involucra el hecho de compartir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti, Señor, conscientes que te necesitamos cada día más, pero sobre todo conscientes, Señor, de que, como dice tu palabra, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Basados en esa misericordia, hoy rogamos por las familias, rogamos por la iglesia, rogamos por este país, por esta ciudad, por todos los países, todas las ciudades hasta donde llegue este mensaje, todas las familias, Señor, todas las personas que necesitan una palabra. Que esta noche, Señor, podamos aprender de los siervos del último tiempo. Queremos aprender, Señor, a cómo comportarnos, cuál debe ser nuestra cultura como siervos del último tiempo para poder, el día que tú vengas, como dice tu palabra, no nos alejemos de ti avergonzados, que ninguno de nosotros, ni nuestra familia, ninguno de nosotros, Señor, se pueda quedar, sino que estemos listos y aprendidos, Señor, listos, apercibidos y aprendidos, Señor, cómo debe ser nuestra cultura. Hoy te ruego por el pobre, el huérfano, la viuda, te ruego, Señor, por el que no tiene pan, aquellos que están privados de libertad, las privadas de libertad, Señor, y todos aquellos que necesitan de ti, Señor, al igual que nosotros. Te pido una vez más que nos des una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para llevar tu palabra, Señor, que sea por tu Espíritu Santo. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermano, le damos la más cordial de la bienvenida. Queremos agradecer al Señor sobre todo la oportunidad de poder llevar su palabra. Esta noche quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles de los siervos del último tiempo. Eso quisiera hablarles. Estamos en el año del retorno y creo que es necesario volver, retornar a esas posiciones. Mire, en el Señor son posiciones. En el Señor son posiciones las que nosotros tenemos que ir escalando. Ahora, no se trata de un concurso, no se trata de una competencia, acuérdese bien eso, ¿verdad? En el Señor no debería haber ni un concurso ni una competencia por llegar a una estatura que solo por el espíritu y la madurez que nosotros vamos desarrollando en la medida que crecemos y nos acercamos al Señor, es decir, mantenemos una relación cercana con Él, vivimos en su presencia, vivimos buscándolo a Él, nosotros vamos a poder obtener frutos. Mire, la Biblia hay una especie de etapas de la fe. Hemos sido enseñados por nuestro apóstol de que la fe, sobre todo la estatura, mire, nosotros tenemos 5 estaturas como cristianos y esas 5 estaturas nos hablan de la etapa de la fe. Y cuando hablamos de estaturas, lo que le decía, es que nosotros tenemos que aprender que tenemos que crecer en Dios. Por ejemplo, nosotros en lo natural o en lo biológico crecemos, no somos niños toda la vida, es decir, somos niños, adolescentes, luego adultos y así vamos creciendo, no solo en estatura, sino que en la parte de los años y todo lo que conlleva cuando pasa el tiempo. Entonces, fíjese que estas 5 características, ya se las voy a poner ahí en un slide que está un poco más claro. Mire, estas 5 características es que primero nosotros somos oyentes. El oyente, todos hemos pasado por estas 5 características. El oyente es aquel que sabe distinguir y escucha, es decir, distingue lo que oye, pero está a ese nivel, a nivel de oyente, es decir, escucha, él decide si sigue o no escuchando o agarra las palabras o las desecha, él lo decide. Luego está el creyente, acuérdese, oyente, luego creyente. El creyente es aquel que establece, escucha y decide establecer una relación con el Señor. Luego viene el discípulo, esto quizás en algún momento se lo he repetido, pero no está de más enseñárselo nuevamente. Luego está el discípulo que previo a haber escuchado y haber decidido establecer una relación con el Señor, este recibe la enseñanza de alguien que lo instruye, es decir, un maestro. Luego de ser discípulo llega siervo. Y esa es la parte en donde vamos a trabajar esta noche. Luego dice que el siervo es el que recibe de su Señor, es decir, es aquel que por amor decide servir a su Señor, es aquel que por amor decide obedecer al Señor, servirle, es lo que nosotros hacemos, el ejemplo que tenemos en Cristo.
Y luego está el amigo. El amigo tiene un compromiso mayor con el Señor. Entonces, a continuación le voy a poner un slide, que ese slide lo tomé hay un pastor del ministerio, en el cual pues hay que darle los derechos, porque no es de mi autoría, pero explica de mejor manera lo que yo le acabo de decir. Entonces, con este slide le quiero mostrar, tal vez se lo voy a poner aquí un poco más grande, solo déjeme buscar acá una forma de que lo vea más grande. Mire, ese slice nos enseña, o esa figura, nos enseña lo que nosotros, o lo que en esta noche yo quisiera trasladarle con la ayuda del Señor. Mire, ahí están los 5 niveles de fe en los cuales nosotros caminamos. Y le voy a explicar por qué. Tal vez me tomo este tiempo de retroalimentarle esta parte. El oyente, usted lo ve en la entrada. Mire, aquí hay algo bien interesante. Fíjese que el oyente, el creyente y el discípulo están en el atrio. Es decir, son aquellos que reciben la luz del sol, son aquellos que reciben todavía la influencia del espíritu, perdón, de lo natural, del mundo, la influencia del mundo, la influencia de lo que se da en el caminar del mundo. Luego el siervo llega al lugar santo. El siervo ya pasa a otro nivel en el cual ya es guiado por el espíritu. Aquel ya recibe otro tipo de alimentación espiritual. Y por último llega a ser amigo. El amigo, su palabra nos enseña que, dice la palabra, que ya no os llamaré siervos, dice, los llamaré amigos. Y también más adelante en el libro de Juan, el Señor Jesús nos dice, ya no os llamaré siervo, os llamaré hijos. Entonces, son estaturas, hermano, son estaturas. Ahora, por qué le voy a hablar de siervo? Porque usted dirá, pastor, sí, pero es mejor ser hijo. Sí, claro, hijo es lo mejor, es la estatura mayor, porque los que son arrebatados son siervos que llegan a ser hijos, fíjense. Son siervos que migran, es decir, suben otro escalón a ser amigos de Dios. Y eso lo dice su palabra. Y luego son hijos maduros. Entonces, la plenitud de la madurez está en ser hijo, pero todo comienza con ser siervo. El siervo es como el parteaguas, fíjese. Entonces, el oyente es aquel que está, ahí lo puede ver usted, tal vez no quisiera quedarme mucho ahí porque quizás voy a invertir más tiempo en lo que sigue. Entonces, el oyente está en el atrio, el creyente está en el atrio y el discípulo está en el lugar, perdón, en el atrio. Entonces, el oyente es aquel que escucha, pero se vuelve un oidor olvidadizo, por ejemplo. El creyente es aquel que viene, cree y confía en la palabra del Señor, confía en el Señor. Debe ser bautizado, incluso dice la palabra. Entonces luego pasa a discípulo. Entonces el oyente es la puerta, es por ahí la persona decide servir o no al Señor. Luego viene el creyente que decide establecer una relación con el Señor y luego anhela ser discipulado. Mire, nosotros necesitamos ser discipulados. Todos necesitamos ser discipulados. Aún nosotros como pastores, como ministros, somos discipulados cada jueves por nuestro apóstol. El jueves con el apóstol Sergio y el martes con el apóstol Germán también somos discipulados, digamos, en estos retiros que hay, uno se alimenta, aprende y va creciendo, porque el que deja de aprender, deja de enseñar. Entonces, nosotros necesitamos ser discípulos antes que siervos. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, una forma de adoración es el servicio. Usted cuando sirve al Señor adora, lo adora. O sea, el Señor recibe con gratitud y ve con buenos ojos todo lo que usted hace por su obra, pero también por su casa, por su familia, por aquellos que lo rodean, porque el servicio no solo es en la iglesia. El servicio realmente comienza en nuestra casa, el servicio comienza en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y ahí es donde tenemos que ir. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de eso. De qué dirá usted, pastor? El hecho de ser siervos. Necesitamos ser siervos, hermano. Necesitamos ser siervos del último tiempo. Entonces, el siervo del último tiempo, le comento que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ya para entrar en materia, en el nombre de Jesús, dice, mire, el mejor ejemplo de siervo es Cristo. Y tal vez le voy a ir recordando para que se ubique, porque fíjese que quisiera hablarles de un tema que en algún momento también ya he tocado, pero al llegar ahí le explico el por qué. Entonces, primero tomemos como ejemplo a Cristo. Cristo es el mejor ejemplo de ser siervo. Sí, es el mejor ejemplo. Dice Filipenses 2:5.
haya pues en vosotros este sentir. En alguna versión dice esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Entonces, aquí el mandato o la recomendación del apóstol Pablo a los filipenses es, en algún momento él dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es decir, sean como soy yo reflejando a Cristo. Entonces, es la misma recomendación que el apóstol Pablo nos hace a nosotros. Fíjense que hoy en la mañana parte del tema surgió porque me confirmó el Señor esa parte cuando viendo parte del retiro en la mañana. Entonces, nosotros hemos notado, no solo lo digo por el retiro que vimos, sino que hemos notado que algunos ministros tal vez nos parecemos a nuestra cobertura o nos parecemos a nuestro padre espiritual o a nuestro, obviamente si lo traemos a nuestra familia nos damos cuenta que nos parecemos como a nuestro papá o a nuestra mamá, sobre todo las mujeres se parecen a su mamá en la forma de hablar, en la forma de caminar, algunas a su papá incluso, pero también el varón se parece a su padre. Entonces nos reíamos porque vemos en algunos pastores algunas actitudes que son propias del padre espiritual que tenemos. Y qué bueno, pues, porque al final el pie de imprenta lo tenemos ahí cuando dice, imítenme a mí, decía el apóstol Pablo, en lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? Porque es válido imitar para bien, imitar a los buenos, hermano. Hay que imitar lo bueno, no lo malo. Imitemos a Cristo. Cristo es nuestro mejor ejemplo de ser un buen siervo. Entonces, aquí Él nos enseña que en nosotros tiene que haber una actitud como la que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, la actitud que Cristo nos enseña, hermanos, es que Él, siendo Dios, se despojó de ser Dios. ¿Para qué? Se despojó de ser Dios para que nosotros pudiésemos entender de que Él necesitaba mostrarnos a nosotros que se hizo hombre para que viéramos cómo se debe de servir. Es decir, porque dice la palabra que él vino no a servir, no a ser servido, sino que a servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el mejor ejemplo es Cristo, de ser siervos, siervo. Filipenses 2:7 dice, para completar esta parte del ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo a seguir y a imitar es a Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ahí está. Entonces, la primera forma que Dios toma, despojándose de ser Dios, y Él siguió siendo Dios. No sé si me va a entender lo que le voy a decir, pero quiero aclararle esa parte. Entonces, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para tomar forma de siervo, es decir, parecerse a nosotros, para mostrarnos cómo tiene que ser en nuestro caminar de llegar a ser siervos, luego amigos y luego ser hijos para ser arrebatados. Porque la iglesia que es arrebatada, fíjese, es la iglesia que llega a la estatura de sierva, fíjese, y luego se convierte en las bodas, cuando es arrebatada, se convierte en amigo, perdón, se convierte en amigo ahí, en ese proceso de tener a Cristo en el corazón, y luego se hace un hijo maduro, y esa es la iglesia que es arrebatada. Mire, para ser amigo de Dios, para ser hijo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo en el corazón. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, somos regenerados, somos nuevas criaturas. Y lo que ahora vivimos en la fe, en la carne, perdón, lo vivimos en la fe de Cristo, es decir, la fe del Hijo de Dios que opera en nosotros, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ya somos regenerados por la palabra, regenerados por su Espíritu, eso se llama nuevo nacimiento. Entonces, nosotros deberíamos de tener una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma de caminar, una nueva forma de ver la vida de acuerdo a lo que pensamos, creemos y tenemos en el corazón. Entonces ahí es donde entra el proceso. Entra el proceso de crecer. Y el primer crecimiento se da que somos creyentes, que somos, perdón, oyentes, creyentes, que somos discípulos, luego somos siervos y al final somos hijos. Es decir, lo que el Señor nos trasladaba al inicio en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender, hermano? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de entender? Perdón, que somos oyentes, creyentes, discípulos, siervo y amigo, y luego hijos. Entonces, Dios nos está enseñando esta noche que Él
para darnos ejemplo, dice que se despojó y tomó forma de siervo. La primera forma, entre otras, que el Señor toma es de siervo. La primera forma. Entonces ahí Él se despoja de ser Dios, pero siguió siendo Dios. Entonces, mire, el siervo es un hombre que debe parecerse a Cristo. Eso es una estatura espiritual. Entonces, para apuntalar algo ahí, el siervo, es decir, nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Usted no se tiene que parecer a su pastor. Si se parece a él, pues ya son otros 100 pesos, o a su pastora, ya son otros 100 pesos. Lo que Dios nos manda es que nos parezcamos a Cristo. Obviamente, uno se parece al Padre que lo engendró, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque uno ama y anhela parecerse a ellos, porque como dicen, tú eres mi mejor ejemplo. Entonces, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. Dice que esa palabra, siervo, dice que es como esclavo. Y cuando nos vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, dice que el siervo, mire qué tremendo, el siervo no permanece en casa y el hijo sí. Entonces nosotros no nos podemos quedar a nivel de siervo, pero sí necesitamos ser siervos. No sé si me doy a entender. No nos podemos quedar a nivel de siervos, pero sí necesitamos ser siervos, porque el siervo es la puerta o la entrada para llegar a ser amigo y luego hijos. Ahora, usted y yo somos hijos, perdón, somos siervos, amigos e hijos por Cristo en el corazón. Ojo, no voy a pensar y decir, ay, pastor, entonces, ¿cómo voy a llegar a esa estatura? No, no, no. Es que a la estatura llegamos por Cristo, por eso dice Cristo, que lo imitemos a Él. Por eso Él se despojó, porque Él nos quería enseñar. Ahora, ¿por qué es necesario que usted entienda todo esto que le acabo de enseñar? Porque fíjese que cuando nos vamos más adelante, ya Pablo, el apóstol Pablo nos da un parámetro, cómo nosotros, entre otras cosas, como siervos tenemos que ser. Dice 2 de Timoteo 2:24, la Nueva Biblia al día, a un siervo del Señor no le conviene reñir. Mire. Ojo, mire, aquí ya el apóstol Pablo comienza a darnos unos parámetros. Dice, a un siervo del Señor no le conviene reñir. Ahora, me llamó la atención eso. Quiere decir que sí va a haber en algún momento alguna riña o contienda, sí, porque dice ahí no está diciendo a un siervo del Señor nunca debe reñir. Ahí dice no le conviene. O sea que sí se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que el siervo tiene que ser ejemplo. Es decir, uno como ministro, como líder del Señor, como padre de familia, como cristiano, tenemos que ser ejemplo. Dice, a un siervo del Señor no le conviene reñir. ¿Qué le conviene al siervo del Señor? Sino ser amable y paciente con todos. Me reía yo solo ahí arriba porque yo digo, a veces uno piensa que uno tiene que ser amable y paciente solo con los de la iglesia o solo con los de la familia. No es con todos. Con el señor del bus, con el señor que le vende la tortilla, la arepa, los huevitos, el señor del supermercado, el celador o el vigilante del conjunto, el vigilante de la cuadra, el policía, con todos, con todos. Entonces, el siervo, una de las señales, uno de los rasgos del siervo es que es amable y paciente. Ahí es donde nosotros entendemos por qué tenemos que parecernos más a Cristo. Porque realmente, hermano, usted y yo, nosotros realmente no damos la talla. Nos cuesta no reñir a veces. ¿Se da cuenta? Creo que todos tenemos diferencias de una u otra manera, algunas más grandes que otras. Y esas diferencias nos llevan a discutir, a reñir y a señalarnos. Pero la ordenanza del Señor esta noche es, hey, parezcanse a mí, porque yo fui siervo. Yo sé lo que ustedes viven. Entonces dice el Señor, al siervo no le conviene reñir. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, hermano, estemos en paz con todo el mundo. A eso nos manda el Señor. Porque es una estatura de siervo. Tenemos que llegar a la estatura de siervo. Ya se la voy a mostrar por qué. Entonces, tiene que ser buen maestro y no dado al enojo. Mire, entonces ahí habla de dos cosas clave, no reñir y no enojarse. Pastor, ¿y usted se enoja? Sí, mire, todos nos enojamos de alguna u otra manera. Pero la palabra nos enseña, mire, la palabra se explica por ella misma. Aquí, ¿qué es lo que nos enseña la palabra, entre otras cosas? Que el siervo del Señor no debe andar peleando, hermano. Debe evitar los pleitos. Y si en algún momento se da alguna discusión o alguna diferencia,
con amabilidad y con paciencia. Hay que arreglarla. Eso es lo que hay que hacer. Y luego tenemos que ser buenos maestros. Fíjese que aquí esto es tan hermoso. Yo le he dicho muchas veces que nosotros a veces predicamos como vivimos. Nosotros predicamos con el ejemplo, predicamos con nuestro testimonio. Y tenemos que entender de que, por ejemplo, a nosotros como pastores, hay personas que Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidarlas y tenemos que guiarlas, instruirlas y enseñarlas. Aunque dentro de ese caminar en algún momento hay que llamarles la atención, hay que corregirlas si la persona quiere ser corregida, porque aquí es donde ya ese es tema de otro estudio. Entonces, piense un momento, mire, usted es un siervo de Dios y es un maestro. Usted tiene que enseñar. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Como esposos tenemos que el esposo enseñar a su esposa y la esposa en algún momento enseñar a su esposo también. Y mire lo que dice a continuación. Solo déjeme ver acá que tenía, si tenía alguna nota sobre eso. Sí, mire lo que dice a continuación. Dice, ¿por qué es necesario ser amable y paciente? ¿Y por qué es necesario enseñar, ser un maestro? O sea, guiar, enseñar, instruir. Entonces el siervo, perdón hermano, el siervo es alguien que da instrucción. Dice el 25, segunda de Timoteo 2:25, debe corregirme. Entonces, la enseñanza y la instrucción conlleva corrección, pero debe ser con mansedumbre. Entonces aquí hay algo bien tremendo. La corrección tiene que ser con amabilidad y con paciencia. Aquí nos volvemos allá cuando dice con misericordia y verdad. Lo que pasa es que se nos olvida, hermano. A muchos de nosotros se nos olvida corregir con misericordia primero y verdad. Primero ponemos nuestros argumentos y luego la misericordia. Entonces, un buen consejo. Quiere parecer elegante en una situación en la que usted sabe que tal vez usted tiene parte de culpa y la otra parte también, o que tal vez usted no tiene culpa, simplemente tenga misericordia. Corrijo, tengamos misericordia. Cuando uno tiene misericordia de la otra persona o de la otra situación, uno le cambia la vida, fíjese. Nos cuesta, sí, pero pidámosle sabiduría al Espíritu Santo. Entonces, debe corregir con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Hermano, paciencia. Es una paciencia a la tercera potencia o sí, una paciencia al cubo. Debe corregir con mansedumbre a los que se le oponen. Debe corregir con mansedumbre a los que se le oponen. Entonces, el siervo va a tener oposición de todo tipo. ¿Por qué debe corregir con mansedumbre, con paciencia, con misericordia? Porque él tiene que tener la esperanza de que esa persona, esa familia, esa situación en la cual quizás está hoy con riñas y situaciones que hay alguna diferencia, esas personas, Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Ahora, esto se aplica en la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso le digo, es bien importante el testimonio. Fíjese que yo me acuerdo, a mí me ha pasado algunas veces, pero de las que yo recuerdo, tal vez le ha pasado a usted. Fíjese que yo recuerdo que una vez, no estoy bien seguro, no creo que fue, no, alguien fue que me contó, sí, es que estaba relacionando algo y no tiene nada que ver, pero alguien me contó, fíjese, allá estando en Honduras, me contó un líder, vení, te cuento algo, me dice, vieras qué vergüenza pasé, porque dice que él llegó a creo que fue a una institución bancaria, y estando ahí, él le alegó a la del servicio al cliente, se molestó y le alegó, hermano. Y él era líder en la iglesia, él tenía un cargo en la iglesia, hermano, y dice que él hasta le pidió perdón, pero quedó avergonzado. Dice que cuando me llegó a contar en la noche, todavía en el culto, vieras que me siento avergonzado, hasta ya le dije a mi esposa que le compremos un regalito y se lo llevemos, dice, porque parece que él discutió fuerte con ella. Y cuando ella al final le dijo, hermano, no se preocupe, le dice, nos vemos en la noche en la iglesia, hermano, qué vergüenza. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que eso nos puede pasar a todos. Tal vez nos alegamos con alguien en la calle y esa persona lo ve a usted por televisión en la iglesia. Tal vez nos alegamos con alguien en la calle y esa persona lo ve con una Biblia a usted entrar a una iglesia y uno ni cuenta se da. Entonces, eso nos lleva a algo, que el siervo tiene que entender de que tiene virtudes y defectos, que todo siervo
incluido nosotros como ministros, tenemos virtudes y defectos, pero tenemos que ser ejemplo, porque dice Cristo, en Filipenses lo acabamos de ver, eso se llama la kenosis de Cristo, dice que Él se despojó el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse y dice que se despojó. ¿Para qué? Para convertirse en un siervo, se hizo hombre, un siervo, para mostrarnos a nosotros que el siervo es alguien que debe tener una estatura espiritual, porque el siervo es aquel que tiene una conexión directa con el que lo escogió. El siervo es aquel que tiene una conexión, una relación con el que lo libertó, con el que lo liberó, con el que lo sanó, con el que lo salvó. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la estatura de siervo? Fíjense que no se lo pude poner acá. Bueno, este es el versículo que, ¿por qué se lo repetí? Porque es el versículo que el domingo se los ponía. Dice, pero yo en ti confío, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen. Entonces, ¿por qué volví a poner este versículo que se los compartí el domingo? Porque el siervo, una de las cosas que tenemos que entender como siervos que somos, que tenemos que confiar plenamente en Dios, que Él es nuestro Dios, que nuestra vida, nuestro caminar está en manos de Él, aún nuestros errores, aún nuestras virtudes, aún nuestros aciertos, aún nuestros fracasos, todo está en manos de Él, pero que necesitamos de Él para que Él nos libre de nuestros enemigos internos y externos y de aquellos que nos persiguen. Con la ayuda del Señor yo quisiera hablarle de eso, de los siervos del último tiempo, de los siervos del último tiempo. Ahora, aquí me voy a tomar un tiempo nada más para explicarle el por qué. Mire, en el nombre de Jesús que usted me pueda entender o que me pueda dar a entender. Yo sé que usted me entiende, pero que sobre todo yo me pueda dar a entender. Mire, cuando uno ve, ok, cómo funciona el rema que de parte del Señor le quiero dejar esta noche. Mire, nosotros vemos, hay 15, ok, nosotros como iglesia, de ahí vamos a comenzar. Nosotros como iglesia, usted como oveja, es la esposa del Cordero. Usted es la que se va a casar con la iglesia, con el Cordero. La iglesia se va a casar con Cristo, es la esposa del Cordero. Entonces, tiene que tener ciertos requisitos, pero esos requisitos, algunos son terrenales y obviamente espirituales. Cuando le digo terrenales es porque usted y yo tenemos que dar buen testimonio, ¿ok? Usted decide como cristiano si camina en integridad o no. Usted decide como cristiano si dice la verdad o no. Usted decide como cristiano si quiere amar más al Señor o no. No sé si me doy a entender. Entonces hay cosas que yo decido terrenalmente. Por eso necesitamos una relación cercana con el Señor para decidir bien, hermano. Entonces, miren, nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados. La iglesia se casa con el Cordero. La venida de Cristo, usted ve todo lo que está pasando y usted dirá, pastor, siempre vienen diciendo lo mismo. Sí, pero es mejor advertirle y estar preparados, sea que venga el Señor esta noche, sea que venga este año, que venga en 3 años, en 5 años, no sé, en 5 meses, en 5 días, no sé, pero tenemos que estar preparados. Ahora, la preparación no solo debe ser para uno de manera personal, tiene que ser integral con la familia, porque Cristo, cuando habla de la familia, cuando habla del casamiento, dice, como Cristo amó la iglesia. Y la iglesia es familia, la iglesia es usted y yo. Bueno, en el caso de ustedes que son ovejas, nosotros los ministros vamos a presentar, dice a la novia. Entonces, miren, nosotros estamos siendo preparados para ser arrebatados, pero en los salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, ya le he hablado de eso, hay 15 salmos que son los salmos que el pueblo de Israel cantaba para subir a adorar a Jerusalén. Entonces, como iglesia nosotros subimos y esos 15 salmos, mire qué tremendo, esos 15 salmos comienzan, es decir, si uno resume la parte principal, el espíritu de cada salmo, desde el Salmo 120 al Salmo 134, comienza con el clamor, es decir, comienza con la intercesión, la oración, de eso habla el Salmo 120.
y termina en el Salmo 134 con alguien que es siervo. Fíjense. Entonces, para la iglesia que sube y que crece a una estatura mayor, comienza clamando al Señor y llegando a ser siervo. Y usted dirá, pastor, pero ahí falta la otra parte. Por eso le dije que me iba a tomar el tiempo de explicarle. Entonces aquí es donde entra Cristo. Porque en el Antiguo Testamento, esos salmos hablaban de la venida de aquel que usted y yo tenemos en el corazón ahora. Entonces, los salmos de ascenso gradual nos enseñan la ruta de la iglesia que es arrebatada, la ruta del cristiano que es arrebatado, que comienza en el clamor, reconociendo que tú eres mi Dios. Por eso le puse el Salmo 31, reconociendo que necesitamos de Él, pero que con Cristo en el corazón nosotros vamos a crecer y en la medida que tengamos esa relación basada y ser guiados por el Espíritu sobre todo, nosotros vamos a ser amigos y luego hijos. Ya somos, le aclaro, pero vamos a llegar a esa estatura que es la estatura correcta para ser arrebatado. Es que mire, la gracia, la salvación es un don, un regalo de Dios, pero el arrebatamiento es algo que usted y yo lo tenemos que ganar. ¿Y cómo lo ganamos? Comenzando siendo siervos para luego ser amigos y luego ser hijos, pero necesitamos ser siervo. Entonces, le repito, el Salmo 120 comienza con el clamor, con la oración, con la intercesión y termina en el Salmo 134, que son los 15 salmos de ascenso gradual. Termina el Salmo 134 siendo siervos. Entonces, la estatura de la iglesia que sube, la estatura de la iglesia que sube, y yo me apuntaría en algo, fíjese ahí, este es un postulado. Para mí, yo lo veo de esta manera. Lo mínimo para ser arrebatado es ser siervos. Le repito, una de las cosas mínimas que tenemos que tener, entre otras, paz, santidad, estar a cuenta con todo el mundo, pero la primera es ser siervo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted es siervo? Sí, pastor, yo sirvo al Señor. Sí, todos servimos al Señor, pero veamos si tiene las cualidades para llegar a ser siervo. Sí, es que fíjese que nosotros, ahora entiendo muchas cosas, fíjese, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque hermanos, estamos llenos de tantos líos, ¿sabes? Estamos llenos de complejos, estamos llenos de heridas, de postulados y de tantas cosas que están ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso nos limita en nuestro avance. Dios quiere que avancemos. Entonces, veamos el primero. ¿Cuál es la primera faceta de los siervos del último tiempo? ¿Cuáles son las características? Porque esas características deberían estar en nosotros, deberían estar en nuestra familia, deberían estar en nuestra casa. Veamos la primera. La primera es que claman al Señor, hermano. Entonces, el Salmo 120, mire ahí dice, el cántico de ascenso gradual, el primero. Entonces, ¿cómo se comienza para subir? ¿Cómo comienza un cristiano? ¿Cómo comienza una familia? ¿Cómo comienza un siervo para crecer en el Señor? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Entonces usted dirá, pastor, mejor hábleme de otra cosa. Sí, porque ahí yo veo que dice en mi angustia. Hermano, ¿no le parece? Mire, si usted revisa, dice la palabra que el Salmo 118, ya le he comentado eso, dice que el Salmo 118 es el centro de la Biblia. Y en el Salmo 118:8 dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ese es el centro de la Biblia. Luego, el Salmo 118, perdón, el Salmo más corto es el Salmo 117. Luego viene el Salmo 118 que habla del centro de la Biblia. Y luego viene el Salmo 119 que es el más largo. Y luego comienza los cánticos de ascenso gradual. Y en el 120, mire cómo comienza lo primero. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, algunas personas, las quiere tener de cerca y por eso a veces permite angustia, permite problemas. Y usted dirá, ay, pastor, es que mire, le engañaron o le mintieron si le dijeron que el evangelio era color de rosa. No, hay luchas, hay pruebas, hay adversidades, hay angustia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Los siervos del último tiempo claman al Señor. Y fíjese que yo tenía por acá, dice, mire, la angustia va a llegar en cualquier momento. ¿Sabe que el clamor
El clamor es una especie de oración intensa y profunda, dice. El clamor es una oración como con vehemencia, como cuando usted está orando, hermano, como cuando uno, no sé si se recuerda, cuando iba tal vez al examen en la universidad o en el colegio y uno dice, Padre, ayúdame. O cuando uno va a la entrevista de la embajada o algo y uno va caminando o alguna situación que no está en el control de uno y uno va ahí, Padre, ayúdame. O cuando va a la entrevista de trabajo o cuando le van a renovar el contrato, ¿verdad? Uno va adentro y ahí en lo que vaya uno va, Padre, por favor, ayúdame. O cuando alguien en algún hospital o enfermo y comienza a clamar con vehemencia. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Entonces, la primera grada es el clamor, la intercesión, la oración. Es una oración profunda que se hace a Dios, ya sea en voz alta o en silencio. ¿Sí? Es una forma de pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas, que intervenga en nuestros asuntos. Entonces, por eso le puse el Salmo 31. Porque en el Salmo 31 nosotros aprendimos el domingo y lo aprendimos hoy, que le decimos al Señor, el Salmo 31:15, mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen. Tú eres mi Dios. Yo en ti confío. Entonces, vemos acá que todo comienza con el clamor. Clamé al Señor. Clamé al Señor. Y fíjense que cuando uno va al original de clamar, es cara, es el Hebreo 7:21. Hebreo 7:21. Y esa palabra es como acosar a una persona, ¿ves? Entonces, clamar es como, con todo respeto lo digo, como acosar al Señor. Una especie de figura, ¿verdad? Es una especie de analogía para que lo entendamos mejor. Es como acosar a alguien. Clamar es como insistir. No sé si le ha pasado con nuestros hijos, ¿verdad? Vaya mami, vaya papi, déjame ir, di que sí, ya parece Kiko, a ver, los muchachos. Bueno, eso es acosar, eso es clamar, pedir, es solicitar, es pedir, es dar voces, es como promulgar, publicar, renombrar, tantas cosas que se ven ahí. Entonces, la estatura del cristiano que llega a ser siervo y que con Cristo en el corazón se transforma en amigo e hijo y es arrebatado, es aquel que comienza, mire, clamando. Es que mire que Dios, yo he entendido a veces esta parte, a veces no la entiendo. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Sí, hermano, a veces uno no entiende el porqué de una angustia. A veces uno no entiende el porqué de una enfermedad o de una adversidad o de la escasez o de tantas cosas que llegan. Pero ahora entiendo que lo que Dios nos quiere tener es de cerca, escuchar nuestra voz, escuchar el clamor. Y mire lo que dice el siguiente versículo en relación a eso. El Salmo 22:24 dice, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Entonces aquí ya escaló alguien afligido y angustiado. Hermano, toda aflicción trae angustia. Toda aflicción trae angustia. Toda aflicción nos lleva a la angustia. Porque estamos tan afligidos. Entonces clamemos. Sí, pastor, o sea que es permitido. Sí, va a llegar la aflicción, va a llegar la angustia. Yo espero que no. Pero yo me agarro de las promesas del Señor, porque yo quiero crecer en la estatura. Es que mire, el objetivo del enemigo es parar su crecimiento espiritual. Y una de las cosas es que a veces nos manda dardos al cerebro, pensamientos o situaciones al corazón. ¿Para qué? Para que nos enfrasquemos totalmente en la aflicción y en la angustia y nos olvidemos de clamar. Nos olvidemos de seguir adelante en el Señor. Nos olvidemos de leer la palabra, nos olvidemos de orar, de clamar. Mire, cuando la angustia llega, cuando la aflicción llega, hay que orar y clamar más. Si lo hace una hora, pues trate de hacerlo más, aunque sea ahora sí, ¿cómo se llama? En partes, sí, porque sé que se trabaja y se hacen muchas cosas. Entonces busquemos más del Señor, porque el Señor quiere que lleguemos a la estatura de siervos y ser arrebatados. Entonces, la iglesia que clama, hermanos, es una iglesia poderosa. La familia que clama es una familia poderosa. El cristiano que clama, esa oración vehemente con fe, es una oración que nos enseña y tiene poder. Ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. Yo me agarro de esta promesa, hermano. Entonces, si usted esta noche está conectado viendo este mensaje, o lo va a ver de manera posterior, está con aflicción o tiene algún tipo de angustia, y no dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción.
pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Clamar al Señor. No vamos a clamar a otro lado, vamos a clamarle al Señor. Vamos a creer en su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que no ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Entonces, la primera faceta que nos enseña el Salmo 120 de la iglesia que sube, que es arrebatada, del cristiano que es arrebatado, de la familia que es arrebatada, es que la cultura es la cultura de la oración, de la intercesión, de la acción de gracias y el clamor. Esa es la cultura que deberíamos de tener. La segunda que yo encontré es confían en el Señor. Mire, esta palabra confiar siempre la vamos a encontrar. La palabra fe, la palabra esperanza y la palabra confianza o confiar. Pero le pido algo, que no sea una mera palabra. La segunda faceta que yo veo acá de la iglesia, le voy a hablar de 5 nada más, para que esté tranquilo ahí. Entonces, la segunda faceta que yo veo acá es en el Salmo 121.1. Y fíjese que ahí mire, este tipo de personas o este grupo de personas ven las cosas celestiales, o sea, ponen su confianza en las cosas celestiales, no en las terrenales. Hermano, yo le digo algo, Dios siempre sabe lo que hace. Siempre Dios, aunque nos parezca inverosímil lo que estemos viviendo o aunque nos parezca extraño lo que estemos viviendo, Dios sabe lo que hace. Cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? No viene del alcalde, con todo respeto. No viene de la presidencia, con todo respeto. No viene del pastor ni de la pastora. No viene del apóstol, viene del Señor. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no solo es clamar al Señor, se da cuenta, es una cultura. Es una cultura que nosotros tenemos que tener. Mire, el cristiano que desarrolla una cultura del cielo, una cultura de reino, siempre va a crecer en su relación con Dios, en las situaciones personales que pueda estar viviendo y en todas las adversidades. Dios le va a sacar adelante en todo y le va a traer bendición. Yo creo esa palabra. Entonces, sabe, fíjense que aquí, entre otras cosas, leyendo ahí algún comentarista, dice que cuando aquí el salmista dice, levantaré mis ojos o alzaré mis ojos a los montes, era porque en Jerusalén antes se adoraba en los lugares altos, en los montes, pero no se adoraba al Señor, ahí adoraban a otros dioses porque había mucha idolatría. Entonces, cuando él miraba los montes, lo hacía por dos cosas. Esto es un comentario, ¿verdad? Dice que lo hacía para recordarse que esos dioses no eran más grandes que el Dios que usted y yo tenemos. Y también para recordarle que no había que ver ese monte, sino que había que ver al cielo. Dios sabe lo que hace, hermano. Entonces, mi socorro viene del Señor. Y cuando habla de socorro, acuérdese que le he enseñado en Hebreos 4:16, que en el trono de la gracia está nuestro socorro. Nuestro auxilio, nuestra misericordia está ahí en el trono de la gracia. Y en el trono de la gracia está Cristo. Y dice Cristo, yo di mi vida por ti. Entonces, alza tus ojos al cielo. Alza tus ojos al cielo. No busquemos socorro. Mire, busquemos el socorro y la ayuda en el cielo y Él nos va a indicar dónde y cómo en la tierra. Sí, hay gente que lo hace al revés, con todo cariño se lo digo, pero es ver al cielo para poder entender cómo Dios va a operar. Proverbios 3, 5 y 6 dice la Biblia en lenguaje sencillo, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Hermano, qué lindo ese versículo, porque eso nos corrobora que tenemos que ver las cosas celestiales y no poner nuestra confianza en lo terrenal. ¿Qué nos enseña esto? Fíjese que cuando uno lo ve en la versión, la Biblia de las Américas, ese mismo versículo de Proverbios, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, con todo el corazón vamos a clamar, con todo el corazón vamos a confiar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, yo aquí veo que el Señor nos habla que tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Ahora, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza? Mire, si usted quiere interpretar confianza, ve a sus hijos. Si tal vez tiene niños pequeños o no tan pequeños, pero cuando de repente vienen a sentarse con uno o lo abrazan o se sientan en las piernas de uno y lo abrazan.
O tal vez está usted en una hamaca y se van a acostar con usted o en la cama y le ponen su cabecita en el pecho y se ponen a ver televisión. Yo espero que no sea un mundo ideal, ¿verdad? Que así sea en su casa y en su caso. El caso es que cuando nuestros hijos vienen, cuando el nieto, el hijo, la hija, su esposo, su esposa viene y pone la cabeza en el pecho, esa es confianza, hermano. Eso es amor, eso es confianza. Bueno, eso es lo que quiere que nosotros hagamos el Señor. Ahora, aquí me habla de poner toda la confianza en Él y no en lo que yo sé, no en lo que yo tengo. Sí, nos sirve, pero Dios ya le va a indicar cómo hacerlo. Entonces, el siervo, la iglesia que sube hasta llegar a la estatura de siervo, comienza poniendo todo su corazón y su confianza en la oración, en el clamor. Comienza poniendo toda su corazón y toda su confianza en el Señor. Y lo tercero que yo veo acá, el Salmo 121 dice, acostumbran a congregarse, fíjese. Fíjese que el Salmo 122.1 nos enseña algo muy hermoso. Todos los salmos de ascenso gradual nos enseñan algo hermoso, pero aquí, miren que aquí hay algo bien tremendo, eso se lo explico otro día. Mire, de los 15 salmos, 5 los escribe David y el primero que le escribe es este, porque David conocía la importancia del congregarse. Cuando le hablo de congregarse, es que nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, sea en una iglesia o sea en un lugar de su casa, en lo secreto, pero sobre todo congregarse en la iglesia. Salmo 122.1 dice de esa manera, cántico de ascenso gradual de David. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermano, si nosotros, por ejemplo, no disfrutamos el congregarnos, no lo van a hacer nuestros hijos. Porque si nosotros nos congregamos, yo con todo respeto lo digo, porque esto no pasa en la iglesia nuestra, pues yo espero que no, porque a veces uno no se da cuenta. Pero si nosotros, por ejemplo, o si una persona va a la iglesia, con todo cariño se lo digo, si una persona va a la iglesia por hacer negocios, olvídese, no es esa la finalidad del congregarse. Entonces aquí la pregunta sería, cuando usted y yo nos congregamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por costumbre? Porque no tiene para dónde agarrar ese domingo, ese sábado, ese viernes, o ese día no tiene para dónde agarrar. Y tal vez suena grosero, hermano, perdone, no es esa mi intención. Pero ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos por aprender, por agradecimiento al Señor, porque lo amamos, porque necesitamos crecer, porque hay alguna situación que estamos viviendo. Entonces dice, yo me alegré cuando me dijeron. Entonces puede ser que David aquí, ese día no iba al culto quizás, pero alguien llegó a invitarlo. Entonces se da cuenta lo importante que es la invitación, de llevar personas nuevas, de no quedarnos con todo lo que Dios nos está bendiciendo, sino que decir, mire, yo conozco un Dios que bendice, yo conozco un Dios que sana, vamos a la iglesia, mire, allá está la iglesia nuestra, la iglesia de la que usted pertenece, porque sé que se conectan personas de otras iglesias. Entonces, a la iglesia que usted pertenece, lleve personas. No seamos, con todo cariño se lo digo, egoístas, en el buen sentido lo digo, de solo nosotros. No, solo para mí. El pastor es solo mío, 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 mío. La pastora es mía, mía, mía. No, no. La iglesia es mía, mía, mía. No, hermano, es del Señor. Todo es del Señor. Yo no puedo decir como ministro, las ovejas son mías, mías, mías. No, son del Señor. Todo es del Señor. Entonces, ahí al salmista David le dijeron, yo me alegré cuando me dijeron. Entonces, quizás él estaba triste o quizás no. Pero cuando le dieron la noticia de ir a la iglesia, para él fue motivo de alegría. Entonces, que para nosotros sea motivo de alegría el congregarnos, que no sea una obligación, hermano, que no sea pesado para nosotros el congregarnos. Ahora, ¿cómo debo llegar yo al congregarme? Aquí está, entre otras cosas. Dice el 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando os reunís? Entonces, si yo me voy a congregar, por lo menos tengo que tener algo de esto o todo. Cada cual aporte. Mire, no es que solo es el pastor o la pastora. Mire qué tremendo ahí. No es solo el pastor. Somos equipo. Iglesia, les cuento algo. Somos equipo. Somos una familia. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, que nos tengan misericordia a nosotros
y nosotros tener misericordia de los demás, porque aquí dice que ¿qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando nos reunimos, cada cual aporte. Entonces, lo que usted lleva me sirve a mí. Lo que alguien más lleva le sirve a la hermana o le sirve a usted. Lo que yo llevo y les traslado en el nombre de Jesús le sirve a usted, pero también lo que usted aporta, lo que usted dice, lo que usted menciona en algún momento, me sirve a mí y nos sirve a todos. Eso es por palabra, pero también mis acciones y mis actitudes me sirven o no me sirven. No sé si estoy claro con eso. Entonces, ¿qué aporto yo en la iglesia? No, pastor, yo aporto el dinero. Perfecto, sí, pero ¿qué más aporta? No, pastor, yo aporto mi servicio, sí. ¿Qué más aporta? Somos de los que cuando vemos a alguien en problemas, le decimos, hermana, vamos a orar por usted. Véngase aquí, le voy a decir al pastor, vamos a orar con usted. O somos de aquellos que vemos caído al hermano y en vez de llevarlo a Cristo, lo llevamos al paredón. De esos no hay aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué aportamos nosotros? Piense un momento, porque le cuento algo. Yo sé de casos, no lo digo por nosotros, lo digo en general. Fíjese que a veces nosotros podemos cometer el error de creernos que nosotros, predicando, cantando, cantándole al Señor, sirviendo y estando en una iglesia, que estamos por encima de todos los demás. No. Y ese es el peor error que podemos cometer. Porque aquí dice, cada cual aporte, o sea, su aporte con el aporte de los demás hermanos, hacemos un equipo y eso se llama unidad. Y entonces el Señor se agrada. Cuando en una iglesia hay división, ojo, yo les pido, mire, yo les hablo directo a los nuestros. Si ustedes están sirviendo, si ustedes están en la iglesia y están divididos y molestos, están parando la obra de Dios. ¿Sí? Hay que resolver cualquier lío que tengan, hermano. Yo les pido en el nombre de Jesús, directamente se los digo, resuelvan si tienen alguna incomodidad en su corazón, porque si no están parando la obra de Dios, no me están parando a mí, quizás sí, pero están parando la obra de Dios. Entonces, cada cual aporte, salmo. ¿Qué es salmo? Canto. Dice que el salmo es doctrina cantada, enseñanza, prédica, pero también tiene que haber enseñanza, revelación de la palabra. Pero la revelación aquí va en dos vías, porque la gente solo quiere lo que les decía, saber la uña azul del anticristo, solo eso quieren saber. Si los 24 ancianos son ancianos o son jóvenes, eso es lo que quieren saber. Pero no, algunos de esos no hay acá, la revelación no les llega al corazón y les transforma su vida. Eso es lo que más me interesa o le interesa al Señor. Hermano, ¿de qué nos va a servir tener conocimiento si dice que el conocimiento envanece, si la misma palabra lo dice? Entonces yo lo que quiero es transformación, que el conocimiento me transforme. Lenguas, esos son dones del espíritu o interpretación. Que todo se haga para qué, ahí está la clave. Entonces, lo que usted aporte en la iglesia, desde lo económico hasta lo último, tiene que edificar. Edificar, hermanos. Nosotros estamos en la iglesia, comenzando desde su servidor, con mi amada, para edificar, no para destrozar ni para destruir. Si usted y yo no estamos edificando, creo que estamos en el lugar equivocado. No estamos ubicados. Dios llama a que nos edifiquemos con lo que hablemos, con lo que pensemos, con nuestras acciones, con nuestras intenciones. Una oración, una palmadita, una palabra que sea para edificar. Nunca se le olvide eso, hermano. Y es el primer salmo que escribe David. Entonces, David, ¿qué nos está diciendo? ¿Dónde te vas a edificar? En la iglesia. Mire, una observación que le va a servir. Si usted no siente que está siendo edificado, algo no está bien. Porque edificar no es echar fuera demonios, porque algunos piensan que ser edificados es aprender a echar fuera demonios, a que Dios los use en sanidades. Eso es parte de ser edificado. ¿Sabe qué es? Que usted sea transformado y que su esposo, su esposa y sus hijos reciban esa bendición de ser transformados, que vivan una casa en un hogar feliz, que vivan un matrimonio feliz, con altas y bajas, pero felices.
Eso es ser edificado. Edificar es construir. Eso es lo que necesitamos hacer. Sí, hermano, con todo respeto, después viene lo demás, pero hay gente que quiere dones, pero no transformación. Hay gente que, mire, mire qué tremendo es esto. Hay gente que quiere discernimiento de espíritu, pero no cambia su carácter. Hay gente que quiere echar fuera demonios, pero hermano, le digo algo, aquí es donde truenan los chicharrones. ¿Sabe por qué a alguna gente no le funciona lo espiritual al 100%? Porque tienen su corazón con altivez, con orgullo. Hay gente, hermano, tremenda eso. Se lo digo porque yo conozco, no, no lo digo por acá, lo digo en general. Hermano, yo conozco personas que tienen su corazón dañado, pero quieren echar fuera demonios. Entonces no tienen la legalidad espiritual delante del Señor. Y tal vez el Señor por misericordia o por la necesidad les permite. Pero nosotros tenemos que estar legales delante del Señor, orden primero. Si usted no tiene su corazón y su vida ordenada, difícilmente va a avanzar en el Señor. Es que esta es la estatura de siervo. Pastor, ¿y por qué me dice todo eso? Es que prefiero decírselo así, porque, hermano, congreguémonos, pero cuando vayamos a congregarnos, por favor, llevemos algo. La gente, mire qué tremendo. Aquí el Señor bueno, aquí el apóstol Pablo nos está llamando a que cuando vayamos, llevemos, porque algunos solo quieren recibir. ¿Y para qué es la iglesia? Va a decir usted. Sí, pero no puede ser que todos los domingos, todos los viernes o los martes, usted solo quiere dame, 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 dame. ¿Y qué da usted? No, pastor, yo doy mi servicio. No, pero ¿qué da realmente? Yo le pregunto, y con esta avanzo a la siguiente, ¿será que lo que usted da agrada al Señor? Sí, pastor, yo construí el templo. No, 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 no. No, eso se va a quedar aquí. ¿Será que sus frutos, su forma de hablar, su forma de pensar, sus acciones agradan a Dios? Ahí lo dejo. El tercero es, depende del Señor. Salmo 123:1 dice, cántico de ascenso gradual. A ti levanto mis ojos. O tú que reinas en los cielos. Este se parece mucho. Solo déjeme ver cuánto tenga. Dios santo, ya me comió el tiempo. Depende del Señor. Entonces, levanto mis ojos a ti, dice, tú que reinas en los cielos. Entonces, fíjese que en esto, depender del Señor, ¿qué es depender del Señor? Miren, nosotros fuimos diseñados para depender del Señor. Usted y yo no fuimos diseñados para depender de otras personas. Hable en lo espiritual primero. Fuimos diseñados para depender del Señor, hermano. Juan 15:5 dice de esta manera. Entonces, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo vamos a llevar fruto? Permaneciendo. ¿Cómo vamos a depender de Dios? Permaneciendo, porque cuando permanecemos lo conocemos. Él es la vid verdadera. Hermano, nosotros solitos no vamos a echar frutos. No vamos a echar frutos. Jamás vamos a dar frutos solos. Usted no ha visto un mango con la semilla por un lado y los frutos por otro lado, ¿no? Usted ve el árbol de mango con sus frutos. Bueno, nosotros somos frutos, plantíos de Jehová, dice. En los atrios dice que daremos fruto, alguna versión lo dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho fruto. Hay personas que están llevando fruto, pero Dios quiere darle mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. El siguiente, camina en el favor de Dios, el Salmo 124, el cántico de ascenso gradual de David. Este es el segundo salmo, fíjense. Entonces, primero David nos enseña que un elemento muy importante es el congregarse, es decir, estar en cobertura, cobertura, cobertura del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, castillo mío, mi roca, mi Dios, en ti confío. Entonces, camine en el favor de Dios. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, entonces, ¿qué es lo que David nos está enseñando? Que lo ideal es que Dios esté a nuestro favor, y lo está, porque Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo, nos dio a su Hijo. Entonces tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces somos garantía de que le pertenecemos al Señor. Y nosotros queremos crecer en este caminar como iglesia para ser arrebatados, pero necesitamos caminar con el favor de Dios. Que en el nombre de Jesús, usted y yo caminemos en el favor de Dios. Que nuestros hijos, el matrimonio, su trabajo, todo lo que usted hace, camine o caminemos en el favor de Dios, con el favor de Dios.
En el favor de Dios es como el camino que Él ha establecido, pero con el favor de Dios es ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor está a mi favor, no temeré. Si usted estaba ahí todo triste todavía, es que ya a punto de terminar el tema, o afligido o afligida, hermana, el Señor está a su favor. ¿Por qué va a tener temor? ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Hermano, perdone, si Dios nos está hablando y diciéndonos lo que Él estableció en su palabra, en su testamento, entonces, ¿por qué yo no voy a creer? El Señor está a mi favor. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Entonces ahí nos deja entrever que Él va a poner personas, situaciones o instituciones para que nos ayuden a veces, pero van a ser ordenadas por Él. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Y creo que me queda uno nada más, se lo doy. No, ese era el último, hermano. Entonces le di 5, hermano. Hasta aquí lo voy a dejar, porque la siguiente es, sí, le di 5, hermano. 5, 5, bueno, nada más le hago un resumen para que en el nombre de Jesús oremos y que usted y yo podamos entender de que los cánticos de ascenso gradual es que nos enseñan que los cánticos de ascenso gradual es ir hacia un lugar más alto. Es un viaje hacia un lugar más alto. Es un viaje, es decir, el viaje de la iglesia que es arrebatada, el viaje de la familia que es arrebatada, el viaje del cristiano que es arrebatado. Entonces, aprendimos que primero el Señor nos enseña que las 5 estaturas que como cristiano tenemos que tener es que somos oyentes, creyentes, discípulos, siervo y amigo. Y aprendimos que los 15 salmos de ascenso gradual representan los 15 escalones que sube la iglesia espiritualmente hablando para llegar a ser sierva, una iglesia sierva, porque en Cristo y con Cristo y por Cristo somos amigos y somos hijos. Entonces eso completa la madurez, siervo, amigo e hijo. Eso completa la madurez de la iglesia que es arrebatada. ¿Cuáles son las características de estos 15 salmos? Vimos 5 de ellas, porque el Señor en 2 de Timoteo 2:24 nos enseña que el siervo del Señor no debe reñir, sino ser amable y paciente. Debe ser un maestro, no dado al enojo, dice. Debe corregir con mansedumbre, es decir, con mansedumbre, con misericordia y verdad. Vimos también que las características de los siervos del último tiempo fueron 5 de las que aprendimos en esta noche. ¿Qué hacen los siervos del Señor? Los siervos del último tiempo, porque son los siervos que van a ser arrebatados, la iglesia y la familia del último tiempo, claman al Señor. Cualquier situación de angustia y aflicción, claman al Señor, oran, interceden. Eso es lo que hay que hacer. Lo segundo que aprendimos es que confían en el Señor, confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en que Él lo va a hacer. El Señor sabe, Dios siempre sabe lo que hace, hermano. Luego se acostumbran a congregarse, es decir, son personas que buscan congregarse. Y el congregarse es algo más. Episinagoge les enseñaba el domingo, es algo más. Tiene que haber algo más. Cuando nos reunimos, tiene que haber, cada quien tiene que llevar algo. No solo ir a traer, sino que tenemos que llevar salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. Es decir, tiene que haber canto, alabanza, adoración, tiene que haber palabra, tiene que haber dones del Espíritu, tiene que haber manifestación del Espíritu. Vimos también que los siervos del último tiempo dependen del Señor. Y por último, los siervos del último tiempo caminan en el favor del Señor. Usted y yo estamos caminando en el favor del Señor. Nuestros hijos, nuestras familias, la iglesia está caminando en el favor del Señor. Pero todo esto, hermano, yo lo tengo que creer y poner por obra. Porque no solo es aprender la letra, no solo es aprender palabras, sino que hay que ponerla por obra. Padre, yo te doy gracias por este momento. Señor, yo bendigo tu nombre. Te doy gracias por el tiempo que me permites trasladar esta palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a los hermanos, que en el nombre poderoso del Señor tú les puedas ayudar. Que en el nombre de Jesús, Señor, los siervos del último tiempo seamos nosotros, sean ellos. Te ruego por aquel que está sufriendo alguna calamidad, que tú se la puedas restituir, Señor, que puedas proveerle, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por este país y por cada país y cada ciudad hasta donde llegue este mensaje. Gracias, Cristo, te damos. En el nombre de Jesús, amén
Amén y amén. Hermano, les recuerdo a los de Bogotá que mañana tenemos vigilia, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche, perdón. Así que los esperamos ahí. Cualquier cosa, pues le escriben a mi esposa. Están invitados. 8 de la noche, aquí en Vida Luz. Bendiciones.